alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos en tu casa estarán olvidar el miedo. Buen mediodía, estamos aquí en Cadena Infinito con Walter Guayar en su columna de Principios y Valores. Y bueno, hoy tenemos un tema muy lindo, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, aquí al equipo que la radio pone a disposición para que podamos salir al aire y comunicarle a los salteños que nos están escuchando nuestros puntos de vista, ¿no? Sí, hoy día querría que tratemos el tema del transporte. Es un tema muy importante para Salta, para los salteños, y está en debate en la calle, así que estaría bueno que marquemos nuestro punto de vista. Fue el lunes pasado que se hizo una audiencia pública para intentar aumentar nuevamente el transporte por tercera vez en el año, llevarlo a más de 740, 750 pesos, pero en el medio hay toda una crisis de transporte y ustedes los senadores están trabajando sobre ello. Vos sos el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Transporte y has tenido ya reuniones con los funcionarios, con los directivos de Saeta, con los directivos de la AMT. Contanos un poco cómo están trabajando en toda esta problemática. Sí, la verdad que desde que asumí de senador empecé a trabajar, al ser presidente de la Comisión de Agricultura y Transporte, empecé a trabajar con los senadores de esa comisión una ley que ordenara el transporte en toda la provincia, que diera igualdad de oportunidades a un buen transporte a cada una de las regiones de nuestra provincia, y veníamos avanzando bastante, justamente con el punto de vista de cada uno de los senadores del interior. Luego el Ejecutivo planteó que ya tenían hecha una ley ellos y que ya la iban a enviar a la legislatura. Esto nos frenó porque dije, bueno, si va a venir una ley, la consensuemos con esta que estamos trabajando y no hacemos doble trabajo. Pero es una ley diferente, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero cuando hablaron de la misma. Ahora el Ejecutivo envía una ley, pero envía una ley a donde plantea un sistema de un Saeta por regiones. Claro, como ampliar las regiones metropolitanas de los... Exactamente, complementar el resto de la provincia con una organicidad como la de Saeta. Eso ya tiene media sanción en diputados. Tiene media sanción en diputado, ahora está en el análisis del Senado. Es una herramienta que no perjudica al sistema y no perjudica al ciudadano, pero tampoco creo que le encuentre respuesta a la problemática enorme que hoy tiene el transporte. Por lo tanto, cuando lo convocamos al ministro a la Comisión de Transporte, y vino con las autoridades de la AMT y las autoridades de Saeta, pudimos mostrarle todos nuestros puntos de vista, escuchar el de ellos, y ahí quedamos comprometidos en trabajar mancomunadamente, en conjunto, esta ley, que es distinta a esta que ya está en el Senado para su tratamiento con la aprobación de diputados. Una ley que tiene que ver con buscar herramientas que solucionen la problemática del interior, porque hay lugares, hay parajes, zonas en el interior que nunca han tenido transporte y que nuestros niños, nuestros mayores, para llegar a una escuela o para llegar a un hospital tienen que caminar 20, 30 kilómetros. Y ahora donde está el remis como una herramienta de transporte, le sale la mitad de la jubilación o de pensión a un pensionado usar el remis para ir a cobrar su haber y volver. Entonces, estas cosas no puede desconocerlo el gobierno, no puede desconocerle el sistema y no puede desconocer la sociedad. No es que le resolvieron el tema a algunos y a otros los dejamos al aire. Aparte, desde que se creó el sistema que actualmente opera en Salta Capital y alrededores, que es Saeta, con toda el área metropolitana, que fue en la época del gobierno de Juan Carlos Romero y en el que vos eras vicegobernador, no se avanzó mucho más hasta ahora, que es la primera vez que se habla de una solución integral del transporte en la provincia, ¿no? Sí, en ese momento había grandes dificultades en el transporte de la capital, problemas permanentes con el municipio, ya que era una potestad del municipio resolver el problema del transporte en la ciudad capital, y la provincia tenía que ir a acompañar al municipio de capital permanentemente en los conflictos que tenían con los gremios o con el sector empresarial. Ahí nació la idea de resolver el problema de la capital y se creó Saeta.
que fue una herramienta positiva, una herramienta eficiente en sus inicios, se fue perfeccionando, luego vino la ampliación de Saeta a la zona metropolitana, con una buena respuesta, pero ha crecido la ciudad, ha crecido la zona metropolitana y se ha complicado el tema del transporte. Aquí hay quienes, cada uno puede tirar agua para su molino o tirar errores o criticar al otro, pero entonces escucho algunas voces que dicen, sí, el transporte está más caro en Salta, pero el problema es del gobierno de Salta. Ellos son los que están subiendo. Pero cuando se ha terminado el subsidio nacional, por supuesto que te hace que tu estructura cruja y se resienta, porque han dejado de venir más de 100.000 millones en los primeros 90 días a la provincia de Salta. Sí, el transporte, y no se... el presidente de Saeta decía que con toda la quita de subsidios que hay, el boleto hoy tendría que estar en Salta Capital y el área metropolitana 1.800 pesos. Claro, eso dice Saeta, y yo... retomando, digo que yo soy una opositora de este gobierno, o sea que no vengo a ver de cuidarlo o de salvarle las papas, yo vengo a decir lo que siento que es una verdad y una realidad, porque para venir y mentir y echar leña sobre el fuego me parece que no es la razón de ser de la política. Entonces, hoy el precio del boleto aumenta porque se quitaron los subsidios. A la vez se le quitó financiamiento a la provincia en la salud, en la educación y en un montón de cosas más. Se paró la obra pública. Esto achata y adormece la economía y le entran menos ingresos propios a la provincia. Entonces, todo eso genera que la provincia tome herramientas para subsanar este déficit. Y aquí... ¿qué es lo que dice Saeta? Nosotros hemos elevado mucho el costo, pero no todo lo que se debía elevar sigue en déficit el transporte. Bueno, son dos realidades ciertas. El que el usuario no tiene para pagar, porque también su realidad económica al usuario se le ha complicado, se le ha frenado el sueldo, se cae el empleo, se quedan sin trabajo muchos trabajadores, la economía está en crisis y tampoco el usuario tiene cómo pagarlo. Entonces, Saeta dice, yo te cobro no todo lo que tendría que subir, pero sí te aumento. Ahora, el usuario no lo puede pagar. El gobierno tiene que dar respuesta a eso. Entonces, esto es lo que le hemos planteado al ministro, que tenemos que encontrar una respuesta, que la nueva ley, no la de saetas regionales, sino la nueva ley que involucre la totalidad del transporte, debe decir cómo se financia el transporte. Debe decir desde qué sectores se va acompañar el financiamiento del transporte, pero no hay que seguir diciendo no se puede resolver, no hay plata, ese símbolo que dijo el presidente, no hay plata y se cruza el brazo, entonces nos muere la gente, se nos desnutren nuestros niños, se paran las obras, que luego las obras se destruyen, no sirven más, no es la solución, decir no hay plata, llegás a gobernar para resolver los problemas, no para decir eslogan. Entonces tenemos que encontrar el financiamiento. Le he planteado una idea al gobierno de hacer empresas mixtas, sector privado, municipio, provincia, una empresa mixta del sector privado y el Estado, municipal y provincial, y una ley que financie. Entonces ahí vas a ver cómo vamos a empezar a encontrar la solución para los grandes lugares, pero también para los pequeños lugares. Sí, lo que creo es que hay que agudizar un poco el ingenio, porque en esta situación en la que estamos pareciera que entramos en un callejón sin salida, ¿no? Ese es el criterio que hay que hacer prevalecer. El ingenio, la creatividad y la experiencia hay que hacerla prevalecer en la gestión, pero también la valentía. No es quedar bien con Dios y con el diablo, no es querer quedar bien con todos. Aquí hay que decir, hay sectores que pueden pagar y hay sectores que no pueden pagar. A los sectores que están bien y que siempre están bien, habrá que decirle, van a tener que acompañar el transporte de sus trabajadores, el transporte de sus vecinos, el transporte de su comunidad, porque hay que tener empatía dentro de la sociedad. Entonces, que el que más tiene aporte es una manera de equilibrar las cosas. Ahora, está la otra política, la que dice el presidente, no tenés por qué sacarle más a los que más tienen, porque los que más tienen son desarrolladores, tienen libertad de seguir acumulando. No, para eso hay un Estado que debe ordenar, que debe equilibrar los intereses, y entonces en ese equilibrar los intereses debe estar un Estado presente, y en este caso un Estado con una ley presente que diga de dónde se financia. Miren, si no habría trabajadores,
si no estaría el sector de clase media, y el obrera y los trabajadores, si no estarían los desocupados que igual se alimentan y se visten y se la rebuscan para sobrevivir, el rico no sería rico, el industrial no sería industrial, el empresario no sería empresario, porque no tendrían sociedad donde desarrollarse. Entonces, no crean, exactamente, no crean que porque son más capaces, son más aptos, son más preparados y ya tienen una base sólida de recursos económicos, son los salvadores de los otros. No, ustedes crecieron y existieron porque existió una sociedad que consume y una sociedad que trabaja, y a base de ese trabajo y de ese esfuerzo genera el movimiento económico que hace que las empresas crezcan. Que las empresas crezcan, se desarrollen, den más trabajo, tengan más tecnología, se industrialicen mucho más, se perfeccionen mucho más, está muy bien, aplaudimos a esos empresarios, nunca vamos a estar en contra del capital que crece, desarrolla y genera trabajo. Ahora, cuando ya se ve egoísmo, cuando ya se ve cero empatía por el otro, cuando ya ves que el otro está re mal y vos le pasás por el lado con tus riquezas y nadie te toca, ahí creo que el Estado tiene que tener firmeza. Entonces, creatividad y valentía va a necesitar la construcción de esta ley. En estas reuniones que tuvieron en el Senado como Comisión de Transporte y con las autoridades competentes, se habló de la gratuidad porque a la gente sí le preocupa la posibilidad de que todo esto que está pasando derive en una eliminación de las gratuidades, ¿no?, que actualmente tiene el transporte. Lo que está claro es que hay una ley que le da gratuidad a los estudiantes y nadie habla de derogar esa ley. No escuché a nadie, ni al Ejecutivo, ni a ningún senador, ningún diputado, ningún dirigente hablar de quitar las gratuidades. Sí, a algunos empresarios que dicen que nada debe ser gratis. No. Nosotros creemos que una sociedad que se educa, una sociedad que se cultiva, una sociedad que se especializa a través de la educación y de la formación, es bueno para el conjunto de la sociedad. No es bueno solamente para el que se educa y se forma, se profesionaliza. No es bueno solamente para la familia que tiene una hija o un hijo que se forma y se profesionaliza. Es bueno para toda la sociedad. La sociedad debe aportar. Entonces, la gratuidad de los estudiantes debe seguir existiendo. Por eso digo, hay que decir quién va a aportar. ¿De qué sectores se van a sacar? Se está hablando que hay sectores que van a generar miles de millones. Bueno, empecemos a ver cómo esos miles de millones se gastan eficientemente y quedan en la provincia como bienes, como servicios, como industrialización, como generación de trabajo, como infraestructura, pero también como acompañamiento a los sectores más vulnerables. Como recién nos comentabas que estaban viendo la situación del interior, hay pueblos a donde nunca llega ningún transporte de ningún tipo. ¿Cómo se trabaja para llegar a esos puntos tan alejados? Vos que sos de un pueblo pequeño y que tenés conocimiento, ¿no?, de lo que es vivir en un lugar alejado. Por supuesto, yo iba a una escuela rancho, a donde tenía que caminar un poquito menos de 2 kilómetros para llegar, cruzar un río con temperaturas de bajo cero, con fuertes vientos que nos teníamos que tirar al suelo para que el viento no nos llevara, nos volteara. Y yo caminaba un poquito menos de 2 kilómetros, pero tenía compañeros que caminaban 20, 25 kilómetros por la serranía para llegar a esa escuela. Hoy, lo único que esos chicos han hecho es caminar un poco menos porque le llevaron el edificio. Claro, le acercaron la escuela. Exactamente, antes había una sola escuela en la zona que yo vivía, una sola escuela, y a esa escuela venían todos. Ahora en esa región tenemos 3 escuelas, 2 pegadas a los cerros, en distintas orientaciones, uno noroeste, otra sureste, en esa misma región que le acercó la escuela, pero igual el chico no camina 20 kilómetros, camina 15, camina 12. Y no tiene posibilidad de transporte, y te estoy hablando que yo he pasado la escuela primaria desde hace más de 50 años. No hay que decir, 55 años para arriba. Y no le hemos podido dar respuesta. Entonces yo también me hago cargo, porque cuando fui parte, puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi energía para que resolvamos el transporte de Capital y del Valle del Lerma, de la zona metropolitana, y no pudimos resolver los temas. Entonces ahora quiero, basado en mi experiencia y mi conocimiento y mi firmeza, hacerle ver al gobierno que si trabajamos mancomunados, si lo sumamos al sector privado, entonces podemos dar respuesta. Vos decías el cómo llegamos a esos lugares que cuando vos eras niño no llegaban y ahora no llegaban. Si en una empresa está el municipio que aporta, si está
la provincia que aporta, y está el privado que tiene su auto, que tiene su trafi y que en conjunto compran los colectivos, en los lugares a donde un colectivo se va a llenar, va el colectivo, en un lugar a donde se va a llenar la trafi, va la trafi, en un lugar que van a subir 3 personas, va el auto. Todo entra a una sola cuenta y después se distribuyen las ganancias. Se distribuyen las ganancias. Entonces ahí va la ley que financia a donde no haya ganancias, porque claro, si vos vas en un auto 20 kilómetros para traer 3 a un costo accesible o gratis porque es estudiante, entonces estás a pérdida, pero el otro te va a dar ganancia. No va a alcanzar, pongamos que en las zonas de economía de subsistencia, como la de los Valles Calchaquí, o Iruya, Santa Victoria, o todo el departamento de Rivadavia, no alcance. Entonces ahí entra el subsidio. A donde no hay ganancia no se va a sostener el sistema, por más que sea mixto, esté el Estado y esté el privado, no se va a sostener. Entonces tiene que estar la ley que la financia el sistema. Entonces sí se puede hacer. Sí podemos pensar que a donde vienen 3 niños le tenemos que poner el transporte como le ponemos a donde hay un barrio de 20.000 niños. Esto es lo que tenemos que hacer. Y nadie puede venir a decir, no, porque es mucho costo. Por 3 no, por 3 no, por 1. Porque es un ser humano que merece igualdad de oportunidades y que está haciendo patria milenariamente en esas regiones. El transporte es históricamente un generador de desarrollo, ¿no? Donde hay transporte, hay pueblos que evolucionan y crecen, y hemos visto muchas veces pueblos que se han convertido en fantasmas después de que se fue el ferrocarril, por ejemplo. Entonces por ahí es como que hay que hacer hincapié, ¿no?, en el transporte. El transporte es esencial y también nos permite también hacer análisis de contradicciones. Por ejemplo, hubo una huelga general a donde el transporte paró en un porcentaje muy muy alto. ¿Qué decían los sectores que generan trabajo, los generadores del trabajo? Me para el colectivo, entonces no me puede venir el trabajador. Entonces y decían, ese es un servicio esencial. Si es un servicio esencial, tenemos que tratarlo como tal y el Estado debe estar presente en el aporte al servicio esencial. Pero ¿el Estado qué es? Es la institución jurídica con que constituimos una república, un país, una patria, pero luego los ingresos vienen de los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que tener la valentía de decir quiénes van a aportar más o menos en este sistema esencial. Porque ahí cuando ya no viene el colectivo, ahí el generador de trabajo se queja. Perdió plata. El gobierno nacional decía un paro que no hizo mella. Y ahí nomás decíamos, perdí 1.900 millones de dólares en un día. Entonces, si no te hizo mella, no perdiste nada. Si perdiste 1.900 millones, quiere decir que se hizo mella. Porque no es para perder todos los días en la Argentina 1.900 millones de dólares. Entonces, esas contradicciones las tiene que analizar y reflexionar la sociedad, más allá que tengan pertenencias a una ideología, a otra ideología. No tenemos que ser necios o ciegos o llenos de odio o de rencores o no querer meternos en nada, todo no me importa, todo me refala. No, hagamos estos análisis y entonces en este análisis vamos a encontrar coincidencia por más que seamos de distintas concepciones ideológicas. En nuestro país, que siempre se dijo federal, hay grandes asimetrías entre lo que pasa en el centro del país y lo que pasa en las provincias. En el centro del país se paga un transporte mucho más barato y además tienen muchas opciones. Tienen de pronto en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tienen el tren, también en la provincia de Buenos Aires, tienen el subte en la ciudad. Entonces como que, y pagan mucho más barato que en el interior. ¿Eso cómo lo evaluás? Por supuesto que las grandes urbes, su población ya genera un volumen de clientela o de usuarios, le llame un volumen de usuarios que ya le genera un ingreso importante a las empresas transportadoras, a los que transportan al ciudadano. El volumen de gente no es lo mismo llevar 5 personas en un día o 20 personas en un día a llevar 500 o 1.000 o 10.000 personas en un día. Entonces, esto es un tema. Luego, la zona del Obelisco ha sido subsidiada siempre. Es la zona más rica del país, con el aporte y el acompañamiento de todas las provincias. De hecho, ahora pasa que a las provincias se le quitó el subsidio en gran parte y a Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, están en de otra manera. Le están quitando subsidios, pero nada que ver en el porcentaje. A provincia de Buenos Aires y a Córdoba y a Santa Fe le quitaron, pero no en el porcentaje que le quitaron a los extremos de la patria. Exacto. Constructoras de esta patria son a las que más le están haciendo pagar el costo. Pero a Capital Federal, que ya un gobierno
del inicio de la democracia, como Alfonsín quiso cambiar la capital federal justamente para que no sea la privilegiada siempre, cuando hablan de privilegios, y hoy día este presidente que le dice no hay plata a los que tienen problemas de salud, no hay plata a los que tienen problemas de alimentos, no hay plata para que estudien, sí les da plata a los sectores que mejores ingresos tienen, que son los del obelisco. Entonces, esas inequidades son las que tenemos que terminar. Nosotros no decimos quitarle a nadie, nosotros decimos que sean justos y que vean y analicen al país con esa visión federal, y a quien más necesita, más le den, a quien menos necesita, menos le den. Eso pasó ahora incluso hasta con la Universidad de Buenos Aires. Tenemos 70 universidades en el país y se arregló solo con la de Buenos Aires para que salga de la situación de emergencia en la que se encuentra. Porque ¿no? eso te muestra que no hay un presidente con visión estadista, que hay un presidente con voluntarista, pero encima voluntarista para una mala idea, que esa libertad. Nadie está en contra de la libertad. Si todos nacemos libres, morimos libres. En el transcurso no tenemos que perder la libertad, sí tenemos que vivir con normas, sí tenemos que vivir con empatía. Nacemos libres, morimos libres. En el transcurso no es perder libertades, pero sí es amoldarse a las realidades de la sociedad en la que vivís. No es que vos estés bien y no te importe el otro. Y hay que promover la igualdad también. Y hay que promover la igualdad, lo dice la Constitución, lo hemos hecho en una etapa de la Argentina que tanto critican ellos. Entonces ellos vienen con la libertad, pero es libertad para los ricos y los pobres pierden su libertad porque no tienen la posibilidad de comer libremente. No digo de comer lo que les guste, de comer directamente. Entonces, me parece que ya basta de pregonar moral con la bragueta abierta y siempre cuestionar y criticar al otro. A los empresarios les toca el bolsillo y saltan y ponen abogados y hacen recursos. Pero cuando le tocan el bolsillo a los pobres, los empresarios, no todos, no se generaliza nunca, algunos que son más egoístas dicen, está bien, acompaño esa idea, no tenemos por qué regalar. Pero cuando ellos piden rebaja en las tarifas, cuando piden subsidios, cuando piden créditos diferenciales, eso está bien. Entonces no vas a escuchar a ningún pobre decirle no le den créditos diferenciales a los empresarios, no lo acompañen, no le bajen tarifas, no vas a escuchar, porque los pobres saben que esos son generadores de trabajo y son necesarios dentro del esquema. Ahora, los empresarios también saben que necesitan del trabajador, sino que van a ir a mover las máquinas a ellos, no, necesitan del trabajador, pero cuando al trabajador le quieren ayudar, ahí sí, no, con la mía no con la mía. Cuando hablan de la mía, vuelvo a repetir, mucho más entra a las arcas del Estado por lo poco que ponen los millones de más pobres que por lo mucho que ponen los que más tienen. No, y además las provincias, todo son preexistentes a la nación y son las que conforman el país, ¿no? Sí, hoy día la Constitución dice que nuestros recursos naturales son de las provincias y debemos determinar políticamente las provincias, pero en la ley de minería es una ley nacional, que luego adherimos a las provincias, pero adherimos por ahí en un contexto. Cuando se adherió a esa ley y se formuló esa ley, había un contexto de país, la minería no estaba en el desarrollo, y entonces tenían en el marco de la ley opciones o políticas de favorecer la investigación, ¿no? De dónde está el mineral, qué mineral, cómo se lo puede explotar. La exploración. La exploración. Hoy día la exploración está clara, ya cada uno sabe de los sectores de la minería que hay en cada rincón de este país. Entonces lo único que hay que hacer es ver que empiecen a producir. Entonces lo que tenemos que empezar a fomentar es la industrialización, ya no es la exploración. Entonces hoy día tendría que haber políticas que faciliten la industrialización para generar trabajo, pero también políticas claras de cuánto debe dejar el sector minero en donde está el mineral, porque si no van a quedar pueblos fantasmas y realmente con una injusticia total. Y nuestras provincias también sin nada, la nación con un poco, y todo el capital y toda la ganancia se va al extranjero. Entonces, no tenemos que tener miedo a dar este debate, a discutir, porque yo discuto con amigos que te dicen, no, porque si vos planteás de eso no va a venir la inversión viene siempre, va a países que están en guerra, y la inversión va a países que no hay seguridad para nada, y sin embargo la inversión va, porque la inversión va si hay ganancia. Una cosa es una ganancia lógica, una ganancia racional, y otra cosa ya la ganancia a expensa de la pobreza de otros y el no importarle el otro. Bueno, el Estado debe estar para eso. Por eso yo
fijo firme posición en no coincidir con el presidente, que cree que el Estado no tiene que proteger a todos los sectores de la sociedad, a todo. Debe proteger al industrial, pero mucho más debe proteger al desocupado. Pero el que debe proteger es a todos. Y a la gente de menos recursos. Estados Unidos está protegiendo su industria, ahora le está poniendo barrera a la industria china, le está poniendo barrera al ingreso de la industrialización de afuera de Estados Unidos. Cuidan. Siempre, también es real, ese imperio siempre planteaba, por ejemplo, el no acompañamiento y el no subsidiar la producción. Pero ellos de toda la vida subsidian a sus productores. Toda la vida. Europa subsidia a sus productores. Ahora, Latinoamérica no tiene que subsidiar a sus productores, porque claro, somos competencia, y una competencia muy importante, porque en producción somos una potencia, Latinoamérica y Argentina sobre todo. Entonces ahí nosotros tenemos que bancar, y ellos lo subsidian, y nosotros nos tragamos el verso de que no hay que subsidiar. Entonces todas estas contradicciones está buena que salgan a la luz, y está bueno que en este programa nosotros nos atrevamos a decirlo, más allá que puedan gustar o no gustar, alguna gente entenderla, otra no entenderla. Nuestra convicción y nuestra posición es bueno que la conozcan los salteños. Bueno, ya se nos va terminando el programa, estamos en los últimos segunditos. ¿Algún mensaje llegó? ¿Alguien que pregunta si esto del aumento de boletos se puede judicializar a través de algún amparo? Si vos qué pensás. Estamos ya medio sobre la hora. La sociedad tiene siempre la herramienta del amparo, luego el juez determina si tiene valía o no el amparo. Pero la política resuelve el tema. Si la Cámara, con los sectores del Ejecutivo y con los sectores que están involucrados, tienen que encontrar puntos de acuerdo. ¿La tarifa podría estar doble, triple? Sí, pero ¿la gente la puede pagar? No, encontremos una solución. Bueno, muchas gracias, Walter, por este ratito, a la radio, muchas gracias por el espacio, y nos encontramos el próximo. Muchas gracias a quienes nos ayudaron a hacer el programa ahí en controles, aquí a Jessy, que está para nuestra. Y por supuesto a quienes son propietarios de este medio, y a todos los que nos aconsejan y acompañan. Y muchas gracias a muchísimos vecinos que nos han saludado por el programa del jueves, y seguramente hoy día lo van a hacer, y nos dicen cosas para corregir y otras cosas que creen que han estado bien. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo jueves. Nos encontramos el jueves.